Doctores, ¿cómo están? Ya somos, ¿cuántos? Ya somos 11. ¿Empezamos? Cámaras, por favor. Ya, doctores, empezamos, cámaras. ¿Cómo están, doctores? Ya, empezamos. A ver, doctores, vamos a empezar. Cámaras, doctores. A ver, a quienes no han participado bien. A ver, doctora Maita, ¿puede hacernos un resumen de la anamnesis? Resumen, por favor, ¿no? Doctora Maita, ¿ya está en la aula? Ah, justo le preguntamos cuando no está en el aula, ya. Doctora, ayer participó la doctora Poma. Doctora Guadua, a ver, haznos un resumen de la... Doctora Guadua. Doctora Guadua. Ya, doctores, discutiremos el caso rápidamente porque... Sí, doctor, acá estoy. A ver, encienda su cámara, doctor, y háganos un resumen del caso. La anamnesis primero, ¿no? Ok, doctor, espera un rato. La cámara no la tengo habilitada. Habiliten, doctores, ya ustedes saben que tienen que estar, pues, las prácticas son con cámaras encendidas, ¿no? Está bien. Ahora sí, doctor. A ver. ¿Me logra ver, doctor? No, no sé si la doctora... Ahí, ahora sí. Ya, perfecto. Sí, Ahora sí. doctora. Y ahora sí, escuchamos, doctor. A ver, se trata de un paciente
varón de 27 años. Sí, doctor. Algo A que le ver, llame la atención en la anamnesis, doctor. doctor, bueno, como usted lo dijo, ya se trata de un varón masculino de 24 años de edad, eh, bueno, de nacimiento chimbotano, que actualmente vive en La Molina, diré, perdón, en La Victoria. Ya, algo le llama la atención desde el punto nefrológico, el paciente. Bueno, en la anamnesis, mm, eh, La edad, conforme vamos discutiendo, nosotros vamos ya pensando en algunas posibilidades sindrómicas, ¿no? Diagnósticas. ¿La edad del sí, paciente te orientaría a pensar en algún problema nefrológico de qué tipo? eh, ¿Varón a esa edad? mm, Primero, ¿pensarías procesos infecciosos? sí, doctor. Diga que, Ojo, que en varones jóvenes las infecciones, cuando hablamos de infecciones nos referimos primero a las infecciones del tracto urinario. Es rarísimo que un varón a esa edad tenga infecciones urinarias. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista infeccioso ya vamos pensando, no, este es joven, este no puede tener un cuadro infeccioso. Bueno, por lo más frecuente, siempre pensamos lo más frecuente, ¿no? Hay casos que puede haber, pero no, o sea, vemos lo más frecuente. ¿Ya? Las infecciones urinarias, doctora Vidal, en mujeres, ¿a qué edad cree que son más predominantes? doctor, ¿pasó a los 50 años? Claro, en personas mayores, ¿no? Por Sí. varias condiciones que vamos a ir viendo. Y en niñas, pues las infecciones urinarias en niñas también son frecuentes. No frecuentes, pero tenemos que tener cuidado, ¿no? Y en los varones, doctor, ¿a qué edad hay infecciones urinarias más frecuentes, doctora Borba? Eh, yo calculo que sean alrededor de los 55, 60 años, doctor. Para arriba. Ajá, O sea, los exactamente. pacientes mayores y adultos mayores, ¿no? Por los problemas de neuropatía obstructiva. Entonces ya vean, la edad ya nos va viendo, ¿no? Si un niñito, un varoncito, una mujercita, antes de los 6 añitos, 7 añitos, empieza a tener cuadros de infección urinaria frecuente, ¿en qué tipo de patología pensaría doctora Vidal? Infecciones de tracto urinario, Em, ¿no? ¿Por Podría qué? ser ¿Cuál sería la causa? por una infección por Echenichia coli. No, claro, el germen sí, pero ¿por qué tendría infecciones urinarias? Por la inadecuada limpieza, Uno, creo. en la mujercita podría ser parasitosis, ya, perfecto, oxiuros, que migra y le molesta a la niña y podría ser eso. Y lo otro, cuando sobre todo haya repetición, pensamos en malformaciones congénitas, no se olvide, cuando son niños. En mayores, mujeres mayores, distopías genitales, incontinencias Divertido, urinarias, ¿no? etcétera, ¿no? Divertido. Y en varones generalmente es la agropatía obstructiva, ¿no? Claro, hay otros factores también como la diabetes, inmunosupresión, etcétera, ¿no? Pero lo más frecuentes son las uropatías obstructivas en varones por hipertrofias de próstata. Perfecto. ¿Algo que sea de Chimbote, doctora Guadua, que le llame la atención? ¿Por qué el paciente tendrá algo que ver Chimbote con infecciones urinarias? ¿O con otra patología? Como otra patología puede ser el tema de que Chimbote es un país donde se produce mucho lo que es el pescado, la harina del pescado, creo, y Sí, yo lo vería algo, más como algo de- digestivo, la verdad. claro, entonces no es urinario, ¿no? No, un poco que no. Si fuese de Piura, de esas zonas donde hace mucho calor, a veces son más frecuentes las litiasis urinarias, ¿ya? Porque la orina se concentra más, etcétera, es un factor, ¿no? Pero ya te va orientando la procedencia. Entonces, desde el punto de vista de procedencia, no nos llama la atención. Perfecto. La enfermedad actual, doctora Guadua. Eh, Un ok, resumen, doctor. ¿ya? Ya. En la enfermedad actual tenemos que eh, el paciente ah, tiene presencia de edema, o sea, sí, dentro de los síntomas principales tenemos
un edema, también tenemos disnea, lo que vendría a ser disnea y la sensación del alza térmica, o sea, se siente con calor. Y hace un año, dentro del, bueno, ese es el tiempo de la enfermedad, ¿no? Hace un año. Y el episodio actual fue reciente, hace 2 meses. Y eso sería lo más resaltante de lo que vendría a ser la enfermedad actual, doctor. Ya, o sea, es un tiempo de enfermedad de un año, o sea, es una enfermedad crónica, ¿no? Sí, Que viene por episodios, y este último tiene 2 meses. sí, Prácticamente edema, disnea progresiva, sensación de alza térmica. ¿Y sí. el edema de qué características tiene, pues, doctor? Bueno, el edema, bueno, ha sido progresivo y está, junto con la disnea, también, a ver qué Por puede eso ser. siempre ya hemos dicho que tienen que describir ustedes la semiología, o sea, los síntomas bien claros del tipo de edema, porque ya por el tipo de edema podemos ir nosotros acercándonos a un diagnóstico, ¿no es cierto? O sindrómico. ¿De la Sí. historia te consigna algo, algún tipo de edema o no? No, no consigna. Dice que ha sido un edema Ya, progresivo. ya, nada más te habla de edema progresivo. La ¿Cuáles disnea, son las características de un edema renal? Doctora, doctora Rivera, perdón, doctora Rodríguez, disculpe. Doctora Rodríguez, Sí, doctor. enciendan cámaras, doctores, participen, estamos en discusión. ¿Cómo es el edema renal? Es de inicio gradual, progresivo, mm, puede ser generalizado en el cuerpo, o sea, puede aparecer en los párpados, en los miembros inferiores. Ujú. Ya. ¿Y durante el día a qué hora es la presentación, pues? Mm, Es de presentación vespertina como la falla cardíaca o matutina. mm, Matutina. Es matutina, doctores, ya ustedes saben, el paciente cuando amanece, amanece con los párpados y el ojo hinchado. Y los pies también, las manos. Entonces, conforme pasa el día, va disminuyendo el edema. ¿Ya? Entonces, ya cuando ustedes se encuentran fobia y es marcado, pues el paciente puede llegar a la nasarga, como usted dice, pero generalmente es de presentación matutina, no se olviden. A veces solamente eso, el hecho de preguntar eso les va a diferenciar rápidamente si es un edema cardiovascular o nefrológico. El cardiovascular es a predominio vespertino, hemos visto. Ya, algo más si se aumenta pues con la sobrecarga hídrica estos, ¿no? También. Perfecto. Doctora Guapa, continúe, por favor. ¿Qué datos más tenemos en la anamnesis? Doctora Guapa, no abandonen el aula. Doctores, enciendan cámara, que no veo, solamente veo a 3 alumnos. Ya, continúe, doctor. Ya, siguiendo con el caso clínico, tocaría lo que vendrían a ser no, más que las funciones biológicas sería, bueno, ya tocamos el tema de enfermedad Por eso, actual. las funciones Ahora biológicas, es ¿cómo están en funciones tu biológicas. paciente? ¿Hay algo que está alterado? La orina, que está colúrica, hematúrica y espumosa. Pero es importante eso, ¿no? Sí, Te tiene que llamar la atención por las características de la orina. sí, eso. Eso es lo más resaltante de las funciones biológicas. ¿No? Que sea Lo demás colúrica, no bueno, tiene está bien, variación. pero ahí, dentro de las 3 características, estás viendo, ¿no? Hay dos, la colúrica podría variar por la concentración, pero hay Sí, dos cosas importantes acá en las características de la orina, ya macroscópica, porque eso es lo que dice el paciente y te está diciendo, que es la hematuria y que es y la espumosa. espumosa. Ya ayer hemos revisado en qué caso sería espumosa, ¿no es cierto? Y cuando es un síndrome nefrótico. ¿Solo síndrome nefrótico? Ojo, síndrome No, también. nefrótico
¿Cuándo hemos dicho que es síndrome nefrótico, doctora Vidal? Cuando hay Cuando, exceso de proteinuria. Proteinuria, pérdida de proteína. ¿de cuánto? Para síndrome nefrótico. Mayor de Más de- 3,5. Ajá. Claro. Y si es menor de 3,5, doctora Argandoña, ¿cómo podría este paciente, qué diría sobre la orina espumosa? Que está teniendo una proteinuria, técnicamente demasiado está perdiendo. Pero claro, hay proteinuria, pero no de rango nefrótico. Ese es un término que tienen que aprender a usar. Proteinuria, cuando hacemos una proteinuria en orina de 24 horas y tenemos el resultado y presentamos o discutimos el caso o escribimos, decimos proteinuria en rango nefrótico o sin rango nefrótico. Entonces nos Rango entendemos. nefrótico en este caso. En este caso, pero si todavía no tiene las cifras, no podría decir que tiene rango nefrótico. Solamente diríamos que es una paciente con proteinuria. Con proteinuria significativa, eso quiere decir que es evidente macroscópicamente y laboratorialmente. Ya después, cuando hagas tu dosaje de proteinuria, de proteínas en orina, vamos a decir, ya este es rango nefrótico y este no rango nefrótico. Ya, entonces doctora Boada tendría una proteinuria significativa porque le dice que es espumosa, ¿no? Cuando decimos proteinuria no significativa, a veces nos referimos a los casos fisiológicos de proteinuria, ¿no? Ya, continúe, doctora Abualba. Bueno, de lo más relevante de los Claro, antecedentes, estamos haciendo un resumen y ya. claro. Lo más relevante de los antecedentes sería que dentro de los antecedentes familiares patológicos, la madre ha fallecido por lupus eritematosa sistémica. Ya, perfecto. Entonces, ese es un hecho importante que tenemos que recalcar. Perfecto. El examen físico, ¿qué le parece, doctor? ¿Qué cosa le llama la atención? Las respiraciones, que están en 79 respiraciones por minuto, ¿Cuánto? y 79. ¿7, 9? No No, creo. perdón, 19. Ya, yo decía, es imposible. ¿19 está en rango normal o no? ¿Qué le parece, doctora Maita? Doctora Maita, Sí, doctor. Sí, ¿qué le está en un parece? rango normal. Estaría en rango normal, ¿no, doctora Abuelva? Ya, continúe, doctor. Y ahí el pulso también está dentro del rango normal, es 75 latidos por minuto. La presión arterial es de 110/60 milímetros de mercurio. El peso es de 66 kilogramos. La talla es de 1,70 m. Claro, por eso, si has calculado, se supone que has calculado su índice de masa corporal. Si está en límite normal, ya con suficiente que digas, bueno, el índice de masa Está corporal. normal. Ya. Normal, sí, está Perfecto. normal. Por eso, ¿qué te llama la atención de su estado, de su aspecto general y su facies? Bueno, dentro del aspecto general, la facie está lúpica con alopecia parcelar. Me Alopecia, llama la ¿no? atención esto. Sí. Claro, ese es un dato importante que estás viendo ya al examen. ¿Cómo es la facies lúpica? ¿Han leído? Doctora Ramos, ¿está en el aula? Encienda su cámara, participe. Doctora Ramos. Sí, doctor. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Participe, por favor. ¿Cómo es la fase lúpica? Facie lúpica. ¿Sí ha leído? Bueno, van a entenderlo esto más cuando hagan reumatología, ¿no? Pero la Pues, fase lúpica, ¿cómo es, doctora Vidal? Perdón. puede ser con eritema malar. Claro, eso es lo primero que llama la atención. Eritema malar o en alas de mariposa. Con esa fases, con alopecia, aunque en el varón alopecia también tiene que ver a qué edad está, si hay factores genéticos o no. Entonces, ¿no? Si es en mujeres es mucho más evidente, pero a la mujer no se le cae el pelo así nomás. Entonces vemos que ya el paciente tiene una facies lúpica. Perfecto. ¿Algo más, doctora Guadua, del examen físico? Sí, doctor. La piel
como ya lo dije, en el tejido celular subcutáneo, vemos que hay un edema en los miembros inferiores que deja fobia y está en la región pretibial. Ya, o sea, tiene edema que verifica usted lo que el paciente dice, entonces, correcto, y que tiene la facies lúpica, ¿no? Y alopecia, perfecto. En la ¿Algo más mucosa en el oral, examen? Sí, en la en la mucosa mucosa oral, oral vemos que está pálido y que tiene lesiones ulcerativas. ulcerativas, ya, perfecto. Entonces, cuando hay úlceras en la boca, ya también nos va a ayudar a nuestras posibilidades diagnósticas. ¿Ya? Entonces, describen la úlcera. ¿Algo más que se llame la atención? No, doctor. Eso sería lo más resaltante. En pulmones, ¿qué te hace pensar pues, que el murmullo vesicular está disminuido en el tercio inferior? Bueno, eso ya tendría que ser el examen regional. Cuando un tercio inferior, murmullo vesicular disminuido, puede ser no, que Ojo, Derrame. sí. Podría ser, claro. derrame pleural, sí. Porque si ya tenemos un paciente que tiene edema y que tiene encima disnea, tendría que plantearse dos cosas nomás, ¿no? Tres Derrame cosas. pleural. Puede estar haciendo un derrame pulmonar de repente, ¿no? Un derrame pleural, me refiero. Podría estar haciendo una falla cardíaca. Sí. No, ¿por qué haría una falla cardíaca por un derrame? Por una pericarditis, ¿no? El pericardio se llena de agua igual. Podrían ser esas dos causas. Sí. O estás haciendo una falla cardíaca. Entonces, esas serían las posibilidades que tenemos que ir pensando cuando un paciente ya viene por edema y a veces que viene ya con anasarca. Entonces decimos, no solamente hay agua o líquido en el celular subcutáneo, sino también puede haber en la pleura, pericardio, líquido peritoneal, etc., hasta articular podría ser, ¿no? Entonces ya vamos avanzando en nuestras posibilidades. ¿Algo más, doctor Abuadua? No, eso sería todo lo que vendría a ser Ya, en lo punto más de resaltante vista cardiovascular no hay. no hay nada. Todo está Ya. normal. En el abdomen también todo está Ya, normal. entonces, con esa anamnesis y ese examen, ¿cuáles serían las posibilidades diagnósticas síndromes o cuál es el síndrome principal, doctora Guagua? Bueno, el síndrome principal, según esto, sería un síndrome hematúrico glomerular. Ya, un síndrome hematúrico, perfecto. Sí. Doctora Pizarro, ¿usted qué plantearía? ¿Qué otro síndrome principal más y secundario? Doctora Pizarro, enciendan cámaras, doctores, y participen. Sí, doctor. Como síndrome secundario podría ser un síndrome disneico. ¿Síndrome disneico así solo? Porque el síndrome de Disney es un síntoma, ¿no? Por eso estamos hablando de que podría ser. ¿Por qué podría ser la disnea? Si tú tienes un derrame pleural, entonces nuestro diagnóstico sindrómico sería pues un derrame pleural. Si es que estás pensando en qué elementos tienes para pensar que sea un problema respiratorio y que te esté causando la disnea. El derrame, ¿no? Tendría que ser, si planteas tú desde el punto de vista respiratorio, dirías que debe haber un derrame pleural bilateral. Sería una posibilidad sindrómica, un síndrome, perfecto. Doctora Argandoña, ¿algún otro síndrome más desde el punto de vista cardiovascular? ¿Qué más plantearía? Su micro, doctora. Tiene choque de punta. Perfecto, ya, eso. Cuando encontramos un choque de punta por fuera del quinto espacio intercostal izquierdo, hemos dicho que el corazón debe estar con cardiomegalia, ¿no? Y se le está iniciando un pequeño derrame pericárdico. Ya, podría ser. Entonces tendríamos también un derrame pleural, tendríamos un derrame pericárdico. Ya. ¿Algún otro síndrome más, doctora Ramos?
secundario. El síndrome edematoso. Síndrome edematoso, como edema solo, ya no viene con edema solo, pues hay varios otros datos más. O sea, el edema ya es parte de algo más, ¿no? ¿Qué otro síndrome más tendría? Sí, hemos dicho que, doctora Ramos, que la palidez del paciente te hace pensar algo. El síndrome anémico. Claro, hemos dicho que la anemia ahora la separamos. Puede ser parte de un cuadro, pero a pensar anémica, pero ahora estamos haciéndolo como la anemia también como un síndrome, como se pone también como un diagnóstico ahora. Es como la falla cardíaca, doctores. Es un síndrome y también es una enfermedad, porque es un síndrome porque obedece a otras causas, pero nuestro diagnóstico de falla cardíaca sigue siendo falla cardíaca. Entonces, en anemia igual, es el paciente que está anémico y es nuestro diagnóstico. ¿Algo más, doctores? Doctora, a ver, vamos a preguntar, ¿a quién más está? No está en la... Doctor Rivera, a ver, no veo tiempo el doctor Rivera. Doctor Rivera, a ver, ¿qué Dígame, otro doctor. síndrome más? Encienda cámara, doctor, no lo vemos. ¿Qué otro síndrome más plantearía, doctor Rivera? Doctora Vidal. ¿Podría ser síndrome, no creo que exista eso, lúpico? No, no creo. Claro, correcto, doctora. Si no, tiene que ponerlo como un síndrome de enfermedad del tejido conectivo. Si están describiendo fases lúpica en alas de mariposa con alopecia, entonces bien puede ir como un síndrome de enfermedad del tejido conectivo, autoinmune, y ahí pueden ponerle 2 puntos, un lupus, ¿no? Síndrome lúpico. Correcto. Eso es algo que les está diciendo la historia. ¿Algún otro síndrome más, doctora Prado, que usted haya podido identificar? Lo mismo, lupus, aparte de también que tiene antecedentes de la madre. Claro, o sea, ya cuando vamos a enfocar el diagnóstico ya vamos a ir pensando en esa cosa. Pero hasta ahora tendríamos, ojo, que han planteado ustedes un síndrome hematúrico glomerular, un síndrome de derrame pleural, un síndrome de derrame pericárdico, un síndrome anémico y un síndrome lúpico, que serían nuestras posibilidades diagnósticas. ¿No? Entonces, cada una de ellas vamos a ir viendo las causas. Por ejemplo, un derrame pleural. Podría ser el derrame pleural, el derrame pericárdico y sus edemas que tiene el paciente, parte de, bueno, ustedes en este caso podrían ponerlo entonces como un síndrome edematoso para que ustedes se orienten más, pero necesitamos ver las causas de cada uno de ellos para poder hacer una unidad. Entonces, el siguiente paso va a ser buscar una enfermedad que nos explique todos estos síndromes, con la mayor cantidad de síndromes. Eso se llama hacer unidad clínica, y eso lo hacemos ya después de nuestra semiología, a partir del próximo semestre. Pero desde ahora ya podemos ir pensando, ¿no? ¿Cómo, doctora, bueno, sí, doctora Maita? También puede haber un síndrome ulceroso, Ulceroso, ¿por qué, doctora? porque en la mucosa oral creo que dijo que tenía lesiones ulcerativas y también en mujer oral, y ya que mayormente ocurre debido a una proliferación de una levadura o un tipo de hongo. Sí, pues, cuando ustedes aprendan y veamos los próximos semestres del lupus eritematoso, es una enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Autoinmune, y que tiene varias manifestaciones, varios síntomas y signos, ¿no? ¿Qué te va a dar el lupus? Te va a dar, ¿no? El paciente, ¿de qué se va a quejar? Es una enfermedad, dicen proteinoforme, o para empezar es una enfermedad en varones rara, pero como es una enfermedad sistémica, ataca varios sistemas.
el lupus te agarra piel, vean, las de mariposa, te da serositis, puede darte derrame pleural, derrame pericárdico, derrame articular, ascitis, te da en general policerositis. Te da, ¿no?, úlceras en la mucosa oral asintomáticas, que cuando tú le haces abrir al paciente y ves esto, inmediatamente tú haces el diagnóstico. Caída de pelo, alopecia, y como es multisistémica, puede comprometerte el riñón, puede también comprometerte, ¿qué más puede comprometer? El sistema hematopoyético, puede dar anemia, ¿no?, y otras variantes. Entonces, vean, el lupus es una enfermedad sistémica que abarca varios sistemas. Y a veces cuando tenemos duda en un caso y tenemos así diagnósticos, oye, ¿qué tiene esto? ¿Tiene lo otro? Siempre pensamos que puede ser un lupus. ¿Ya? Otra enfermedad que te da así síntomas un poco dispersos y no sabes por dónde ir, siempre pensemos en tuberculosis también, ¿no? Y esas cosas raras así que aparecen, también pensamos en problemas oncológicos. ¿Ya? Entonces son enfermedades, o la brucela también nos da así cuadros bien raros. Entonces, siempre en estos casos así que tienen varias cosas, pensamos, buscamos algún elemento que nos pueda pensar en una enfermedad del tejido conectivo, en este caso en lupus eritematoso, ¿no? Y entonces las úlceras orales son parte de la enfermedad del lupus. Entonces lo enfocamos como un síndrome lúpico, perfecto. Ya, entonces, más bien lo que faltaría ver es el síndrome hematúrico, doctora Abuarba. Usted planteó un síndrome hematúrico. ¿Qué características tiene esa hematuria? Porque en hematuria tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Ok, doctor, yo planteé un síndrome hematúrico por el momento como se define, bueno, en sí se va a definir como el aumento de sangre en la orina, pero cuando nos referimos a lo glomerular, porque lo dije, el síndrome hematúrico glomerular, Claro. va a querer, perdón, va a querer decir que hay una alteración en el glomérulo y la orina, en ese caso, va a ser un color marrón ocre, así como la Coca-Cola. Ya, oscuro, hematocolúrico, Ajá. perfecto, y ves hematúrico, ¿no? Claro, y para ellos ha sido importante realizar una buena anamnesis y tener en cuenta las causas que nos llevaron a este diagnóstico. Claro, pero no, tienes que tú... Como la nefritis lúpica, tienes que aplicar la semiología para orientarte a que puede ser una hematuria glomerular. O sea, ¿cómo es el tipo de hematuria, doctora Prado? ¿Cómo es la hematuria? Si tú piensas en un glomérulo, porque tendría que descartar. ¿Será de glomérulo? ¿Será de vejiga? ¿Será de uretra? ¿Cómo nos orientaríamos, doctora Prado, para decir eso? ¿Por un examen de orina o biopsia? No vas a ir a la biopsia, sino semiológicamente, o sea, de preguntarle al paciente. ¿Puede ser por el color, doctor? Claro, cuando enfocamos una hematuria tenemos que ver si la hematuria es al inicio, a media o al final de la micción, o es durante toda la micción. Y además de las características que ha dicho el doctor Aguada, ¿no? Va a ser un poco colúrica. Si el paciente te dice, me orino sangre y orino, y es al inicio de la micción, doctora Prado, ¿de qué partes podría ser ese sangrado? Porque estamos hablando de hematúrico primero. ¿De la uretra? Claro, de primera parte. Y si fuese a media micción y al final de la orina se aclara, doctora Ramos, ¿de dónde pensaría que usted que es? Vamos subiendo, pues, ¿no? Si es de uretra, lo otro va a ser de la vejiga. Y porque te va a decir, al final se aclara, o sea, quiere decir que la vejiga ya evacuó toda la hematuria y al final la orina se aclara un poco. Entonces diríamos, ahí ya debe ser de vejiga. En cambio, si es al final, diremos, orina bien, todo lo que la vejiga evacúa, todo bien, pero al final cae un poco de sangre de la uretra, ¿no? Del uréter, y puede teñir la orina. Entonces decimos, debe ser
probablemente más superior, ¿no? Ese de cáliz, uretra o renal. Y cuando es durante toda la micción, ahí vamos a pensar que probablemente sea renal, ¿no? Porque no tiene otros síntomas el paciente. Si fuese un paciente, doctor Rivera, si fuese un paciente que viene por dolor cólico intenso y después hace una hematuria y dice es rojo, ¿no? No es tan Coca-Cola, pero es rojo como sangre. ¿Usted qué pensaría, doctor Rivera? Ah, ¿en la próstata, doctor? O podría ser o prostático y otra posibilidad, pero el dolor cólico, la próstata no duele como cólico. Para que duela como cólico tiene que ser una víscera hueca. ¿Qué víscera hueca tenemos? La vejiga. Nada. Uretra, el uréter, perdón. Podríamos pensar de repente es una litiasis que está migrando por, por el uréter y que por eso tiene dolor cólico y después hace hematuria. Porque los cálculos no son a veces redonditos, bonitos, como no, bien finitos que van a eliminar si no te van a lesionar. Generalmente son como que fuesen estrellados, como una cosa irregular y que lógicamente a la hora que va a pasar por el uréter va a sangrar, va a lesionar la pared del uréter. Y entonces vean la hematuria, por eso que hacemos a veces orinar al paciente en 3 frascos, en 3 tubos. Al inicio, al medio y al final, para orientarnos de dónde es la hematuria. Doctora Abuadwa, ¿la hematuria que viene del glomérulo se coagula o no se coagula? Doctor. La hematuria que vemos en un paciente, si se coagula, ¿es de dónde? Y si no se coagula, por eso te digo, en el síndrome hematúrico glomerular que usted ha planteado, ¿se coagula la orina? Se coagula mejor en la sangre de la hematuria, ¿no? No, doctor. Claro, no se coagula, por eso es la característica esta cuando es glomerular, ya, por varios fenómenos que ustedes van a leerlos ahí en la parte demostrativa, que están ahí las láminas bien, están bien, ¿no? Entonces, eso estamos revisando, vean, doctores, solamente los síntomas y signos, todavía no nos hemos ido al laboratorio, porque es así como discutimos nuestros pacientes. Porque no vienen todos los pacientes con todos los elementos que tienen, porque ustedes ya les han dado hasta los análisis de laboratorio, hasta biopsia tienen ahí. Entonces, bueno, eso está bien para que conozcan, pero nuestro proceso de diagnóstico es así. Porque los pacientes vienen así y no sabemos nosotros. Y más se nos complica todavía porque de repente ha recibido tratamientos previos, ha tomado medicamentos y a veces hasta nos confunden, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, con esos diagnósticos sindrómicos, lógicamente vamos a ir a buscar una enfermedad. Nuestro siguiente paso primero es corroborar esto. Para eso le hacemos una serie de análisis, ¿no, doctora Boadua? Sí, doctor. Ya, ¿qué pediría usted, doctora Boadua? Bueno, para empezar, pediría un hemograma completo, Ya, un perfil bioquímico y exámenes de orina de 24 horas. ya, ¿examen de Orina, qué? orina. Orina de 24 horas, pero ¿qué cosa vas a hacer en la orina de 24 horas? Porque Eh, podemos usar ácido úrico, podemos buscar BK en orina de 24 horas. ¿Qué quiere buscar en orina de 24 horas? mm, lo que vendría a ser los anticuerpos anti-SM. No, primero vayamos a lo principal, pues, ¿no? Estamos viendo primero a lo que estamos diciendo. Si es un síndrome glomerular, primero vas a tener que pedir cómo está funcionando tu glomérulo, pues, y cómo está botando. Si estás pensando en una alteración de tu glomérulo, tenemos que pensar en esto, ¿no? En tu glomérulo, cómo estarán las proteínas. Bien. Ajá, las proteínas, en este caso la hematuria, pero perdón, lo que vendría a ser las... Doctor, ¿se me escucha?
¿Qué pasó? Chicos, ¿se escucha? Sí. Sí, sí, un momentito, doctores. Doctor. Disculpen. Entonces, doctores, hacemos entonces esto de que tendría que pedirle primero tu función renal, doctora Guadua. Luego, si está planteando que está lesionado tu glomérulo y estás con una orina espumosa, lo primero que tenemos que hacer es ver la orina, cuánto de proteína tiene. Primero un examen simple de orina. Luego, tendremos que hacer una proteinuria. ¿Qué más, doctora Guadua? ¿Qué más le pediría? Doctora Argandoña, ¿qué le pediría? Doctor, ¿una biopsia renal? No, pues no te vayas todavía a la biopsia renal, porque hemos dicho no vayamos a lo último, sino para hacer una biopsia renal primero tienes que saber todo lo anterior. Doctora Argandoña, ¿qué le pediría? Ya le hicimos un test de ¿cómo se llama? Ahí. Doctora Vidal. Ya me olvidé el nombre. Urea creatinina. Claro, tenemos que ver la función renal, lógicamente. Primero, por eso pedimos la creatinina, ¿no? Doctora Rodríguez, después, ¿qué otra cosa podríamos pedirle? Podríamos pedir un screening ¿De qué? para ver si hay hemoglobina en la orina. Ya, tu examen de orina simple te va a ayudar bastante. Ojo, doctores, un examen de orina bien hecho es la biopsia renal de los pobres, así dicen los libros y los maestros antiguos. Porque interpretando desde la coloración, la densidad y el estudio del sedimento, ya vamos a tener idea de cómo está la función renal. Entonces, vean, ¿no? Para que digan, es una biopsia renal de los pobres, quiere decir que es importante. Entonces pidan un examen de orina simple, primero. Luego han dicho que van a pedir el examen de la función renal, o sea, pediremos una urea, creatinina, ¿no? Vamos a ver la cantidad de proteínas que está orinando en sangre. ¿Algo más, doctora Pizarro? ¿Qué más le pediría al paciente? ¿También podría hacer una ecografía renal? Perfecto, ya nos vamos a imágenes y podemos pedirle la ecografía que nos va a ser útil para ver el tamaño renal, la vía renal, la vejiga, la próstata. Doctora Prado, ¿qué más pediríamos? ¿Podría ser también una tomografía? Bueno, como si la urografía no te va, en imágenes vamos a usar la ecografía, la tomografía la completamos con una urografía, ¿no? Que se llama UroTem, que es más, con eso nos va a ayudar a ver toda la vía urinaria también. Usamos sustancia de contraste para el UroTem, ¿no? Pero eso vemos dependiendo del grado de función renal que tiene tu paciente también. ¿Algo más, doctores? Encienda cámaras, doctora Ramos, doctora Pérez, doctora Poma. ¿Podría ser gases arteriales? Podría ser dentro de tu estudio, pero no va a ser urgente. Encienda cámaras, doctores. ¿Qué más? ¿Cultivo, doctor, podría ser? Podría, si tu sedimento de orina te muestra piocitos, gérmenes, leucocitos, dirás, sospecharás de una infección del tracto urinario. Entonces, en ese caso, que esté complicando tu caso, en ese caso podemos pedirle un cultivo de orina. Perfecto. Doctora Maita, ¿algo más? También podemos hacer exámenes de inmunología. Claro, correcto, eso es lo que está faltando, porque estamos viendo primero la parte renal y ahora estamos haciendo la etiología. Entonces hacemos todo un set de pruebas inmunológicas para orientar nuestro diagnóstico etiológico del caso, ¿no? Porque han planteado que es un síndrome lúpico, ¿no?
Perfecto, doctora. Ahí le vamos a hacer varias pruebas que ya las tienen ahí. ANA, ANCA, anti-DNA, que nos van a dar el diagnóstico de si es un lupus o no. ¿Algo más que quieran saber, doctor Rivera? ¿Qué más le pediría? Doctor Rivera. Doctor Rivera. Doctora Poma, ¿qué más le pediría? Doctora Poma. ¿Está en el aula o no está? Doctora Poma. Encienda cámaras, doctores. No, no hay, acá no. Conversamos con los que nos vemos, ¿ya? A ver, doctora Poma, ¿qué más le pediría a usted al paciente? ¿Podría ser una prueba de ¿Qué otro síndrome más hemos planteado? Pues lo han planteado ustedes. Si están atentas a la discusión, va a decirme, si no. examen reumatológico podría ser? Ya ha dicho ya la doctora. Ya han pedido ya Prueba las de pruebas. anticuerpos de antinucleares para el lupus. Ya, por eso ya han pedido ya todos los hombres que son las pruebas inmunológicas. ANCA, anti-DNA, ANA. ¿Una radiografía de tórax por el derrame? Podrías pedir para ver la etiología, perfecto, para ver si hay el derrame pericárdico, una ecografía cardíaca también podría ser. ¿Qué otro síndrome más se han planteado? Doctora, el síndrome anémico, pues se están olvidando, han planteado un síndrome anémico. ¿Qué le haces para el síndrome anémico? ¿Qué le vas a pedir? Un hemograma. Claro, doctora, un hemograma para verificar si hay anemia o no hay anemia, porque el paciente luce pálido, ¿no? Sí. ¿Ya? Doctora Altamirano, encienda su cámara. No, no puede, doctor, es mi compañero. Está con inestabilidad. Está escribiendo por el chat. Ya, sí, sí, lo acabo de leer. ¿Ya? ¿Algo más, doctora? Doctora Pérez, que no la veo. ¿Dónde está la doctora Pérez? Sí, doctor. ¿Qué más te pediría, doctora Pérez? Encienda su cámara. Doctora Rodríguez. Sí, doctor, una pregunta. ¿Sería útil una prueba de lactato deshidrogenasa? Claro, también puedes pedirle, porque no estamos entrando en diagnósticos diferenciales, ¿no? Sindrómicos. Podría pedir una deshidrogenasa láctica, un perfil hepático, no sabemos si hay compromiso hepático o no. Y si hay un cuadro anémico, doctora Pizarro, ¿qué le interesaría saber desde el punto de vista hemático, hematológico? Su nivel de hemoglobina. Ya, por eso con tu hemograma vas a ver si hay eso, ¿no? Lo otro, doctores, es ver su perfil de coagulación, porque te interesa ver el perfil de coagulación, para ver cómo está, porque ya han planteado que hay que hacerle una biopsia renal. Entonces, para la biopsia renal, lo mínimo que tenemos que hacer es tener un perfil de coagulación. Porque sin un perfil de coagulación, sin un hemograma, nadie te va a hacer una biopsia renal, ¿no? Porque necesitamos saber esos índices. ¿Ya? Entonces, todo eso tendríamos que hacer en nuestro paciente. Ustedes han visto el laboratorio y me han hecho un correlato también. ¿Qué del laboratorio, qué le llama la atención? A ver, acá está el laboratorio, ya han hecho el plan de trabajo, han planteado el diagnóstico. A ver, vamos a pedir una opinión. Doctora Argandoña, ¿qué le parece su hemograma del paciente? ¿Han visto el hemograma? ¿Qué le parece? Doctora Argandoña, ¿qué le parece? Parece como si fuera Coca-Cola No, estamos la orina. hablando del hemograma. El hemograma le estoy preguntando. Coménteme el hemograma.
Doctora Vidal. Doctora, hay infección, proteinuria. Doctora, no, en el hemograma, doctores. Primero veamos el hemograma. Los neutrófilos están aumentados. Hay muchos linfocitos, han aumentado, por tanto, no deberían... No, hay 12% de linfocito. Lo que les llama la atención ahí, doctores, es el grado de anemia. Pues, ¿cuánto tiene de hemoglobina? Ha disminuido, perdón, ahora que... 8.6. Claro, pues está con disminuyendo 8, es una anemia marcada, pues. Eso es lo que les llama la atención, ¿no? Los leucocitos están a niveles... Se están los otros muriendo, están creo que son alterados, glóbulos pues. rojos. Una hemoglobina, entonces, una anemia. Perfecto. El siguiente examen, ¿qué le parece, doctora Prado? Su perfil bioquímico. En proteínas, su perfil hepático. ¿Algo que te llame la atención? En perfil hepático, la proteína, la albúmina y la globulina. El TGO, TGP. Hay un exceso de proteinuria que está con 7.6 No, no. y lo normal No, sería... no. Ah, no. 7.6 gramos por decilitro, está normal las proteínas en sangre, ¿no? Igual su albúmina, su globulina, la albúmina está un poco baja, pero no está extremo. El paciente que vimos ayer tenía 2.1, creo. Doctora Rodríguez, ¿y en la deshidrogenasa láctica? En la deshidrogenasa tiene 462. Claro, está elevado, está casi el doble, ¿no? Doctora Vidal, ¿y de la urea creatinina, qué comentario nos puede hacer? Porque la glucosa está un poquito elevada, nada más. Pero la urea y creatinina... Cuando pedimos urea creatinina es para ver el grado de función renal. Entonces tenemos que calcular la función renal que tiene el paciente. ¿Y con qué calculamos la función renal del paciente, doctora Vidal? Calculamos, podemos medirlo también. A ver, doctor Esagui, doctora Poma, doctor Rivera, ¿con qué calculamos o cómo hallamos la función renal de nuestro paciente? Doctor, ¿la urea y la creatinina están aumentadas? Doctora. La urea y la creatinina están aumentadas. Claro, la creatinina están elevados, pero para saber el grado de función renal necesitamos saber cómo está, qué grado de función renal tiene mi paciente. ¿Y cómo encuentro la función renal de mi paciente, doctora Poma? No la veo. Doctora Poma, ¿está en el aula o no? A ver. ¿Me escucha? Sí, sí. Ah, ya. Disculpe, profesor, ¿qué me dijo? Sino que están haciendo mucha bulla por mi casa. Doctora, la función renal la tenemos que calcular. ¿Con cuál calculamos? ¿Con la urea o con la creatinina? O la podemos medir también. ¿No sería con las dos? No, con la creatinina, doctora. La creatinina es un metabolito de la proteína y tenemos que calcular. ¿Qué calculamos, doctora Pizarro? El filtrado glomerular. Correcto, doctora, con la filtrado. Y eso se llama una tasa. Encontramos una tasa de filtración glomerular. Lo ideal es hacer con la inulina. En fisiología, ustedes nos hemos estudiado eso. Pero como no te podemos hacer con inulina, lo hacemos con la creatinina.
Entonces dosamos creatinina en sangre y dosamos creatinina en orina. Encontramos una fórmula si vemos cuánto está filtrando el riñón. Y esa filtración ya sabemos de que la filtración normal glomerular va a tener una cantidad y es cuando el riñón está sano. Pero conforme se va deteriorando el riñón, la tasa de filtración glomerular va a bajar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué usamos para eso? O bien, medimos. ¿Qué hacemos para la medición? Eso lo van a ver en el laboratorio. Hacemos juntar al paciente orina de 24 horas y a esa orina le dosamos la creatinina y dosamos la creatinina en el paciente en ayunas y vamos a encontrar una relación y vamos a encontrar una tasa de filtración glomerular o depuración o clearance de depuración de creatinina. Entonces, ahí vamos a tener. ¿Cuánto será lo normal, doctora Rodríguez? ¿Usted recuerda, doctora? Es arriba de 90 milímetros, doctor. Bueno, lo ideal es nuestra tasa de filtración glomerular de 140. ¿Qué unidades, doctora? Milímetros. Nada, doctora Prado. Decilitros. 140 ml minuto, ¿no? Porque ese es por minutos, vamos a ver. Está filtrando nuestro riñón a esa velocidad, ¿no? Entonces, encontramos nuestra tasa de filtración glomerular, ¿no? A ver, espérenme un ratito para que lo entiendan y tengo un cuadro. Porque el resto, doctores, si estamos pensando en la etiología, un cuadro lúpico, nuestro estudio va a estar orientado, pues, a ver el lupus, ¿no? Doctora Prado, doctora Maita, ¿dónde está la doctora Maita? Regresamos después a la filtración glomerular, ¿ya? Doctora Guadva, usted también ha visto que el examen de orina, ¿qué le parece? Doctor, un ratito. Doctora Guadva, para terminar la parte del examen de orina, ¿qué le llama la atención el examen de orina simple? Doctor, ¿se me escucha? Sí. Ya, en el examen de orina lo que destaca a la vista sería, a ver. Ya pues ya no demoren, recién están viendo el examen, ya no han tenido ya. Sí, ya, no. ¿Qué tiene que llamar? Si ha planteado un síndrome glomerular, es que ya has visto pues, ese hematúrico, lo que estás buscando es la hematuria. Sí, doctor. No has planteado el síndrome hematúrico, entonces estás viendo el examen de orina, has pedido ese examen. Sí, doctor, la hematuria es lo que destaca más. Claro, pero ¿qué característica tiene? Ahí, Matías, más de 100 por campo, pero ¿qué característica ves ahí? No están aglutinados, eso tienes que buscar. Pues si has planteado ese síndrome hematúrico, eso tienes que buscar, porque si no entraría en diagnóstico, no es glomerular, es de otra parte, ¿no? Tampoco hay gérmenes y tampoco hay cristales, doctor. Claro, por eso te digo, lo que te llama, si tú has planteado ese síndrome es porque estás viendo glomerular, no hay aglutinados, no se coagula esa sangre. Doctora Sí. Maita. Doctora Maita. Sí, dígame, doctor. Usted planteó que podríamos hacerle pruebas inmunológicas. ¿Qué te parecen las pruebas inmunológicas que le han hecho? El anti-DNA tiene 85,41, está positivo. ¿Y eso qué te confirma? Que puede confirmar un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Claro, correcto. El anti-DNA doble cadena hacemos específico para lupus, ¿no? El ANA, el ANCA también son También positivos. Entonces, este paciente confirmamos el diagnóstico de lupus eritematoso. ¿Ya? La proteinuria, ¿qué nos puede decir? Doctor Rivera, ¿ya está en línea? Dígame, doctor. Ya, tu cámara, ¿y qué te parece la proteinuria, doctor?
Doctor Rivera. Doctor Rivera. No está el doctor Rivera. Doctor Ramos. Doctor Renzo Ramos. Sí, doctor. Doctor Renzo Ramos, Sí. ¿qué le parece la proteinuria? Sí, que está elevada. Y esto se debe a la espuma que hay en la orina. Claro, pero no, pues la proteinuria ya así como diagnóstico, ¿qué te parece, doctor? Sí, se puede ver a un síndrome nefrótico. Nada, cero. Sí. Ya estamos viendo los análisis, doctor, ya no. Es una proteinuria significativa en rango no nefrótico, pues. ¿Cuánto tiene de proteínas? ¿Cuánto hemos dicho, doctora Argandoña, para que sea un síndrome nefrótico? Menor de 3,5. Claro, ¿y este paciente cuánto tiene? 1,9, entonces no es el rango, ¿no? Entonces tiene proteinuria, pero no en rango nefrótico. ¿Ya? Está claro, ¿no? Ya, doctores, entonces regresamos a la función renal. Permítame un ratito, voy a compartir un cuadro. Hay varias fórmulas que ya les deben haber puesto ustedes cuando estudiamos nefro, en teoría les deben haber hecho, ¿no? Hay varias fórmulas, o sea, la tasa de filtración glomerular, la función renal, o bien la medimos, como el método que les he dicho, o bien la calculamos. Y para el cálculo hay varias fórmulas, doctores, acuérdense, la de Krokov, la de MDR y otras también. Todos están orientados a calcular la tasa de filtración glomerular. Entonces, cuando calculamos la función renal tenemos estadios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula de Krokov? ¿Alguien sabe? Doctores. En fisiología o en teoría ya deben haber hecho. Para ver la tasa de filtración glomerular. Ya, perfecto. ¿Pero cuál es la fórmula? ¿Alguien sabe la fórmula? Doctor, la fórmula es, si no me equivoco, es 140 menos la edad bueno, en este caso de años por el peso. Ya, por el peso en kilos, ya, sobre 72 por la creatinina sérica en miligramos por decilitro. Perfecto. ¿Algo más? Y bueno, en el caso que sea mujer, se multiplica por 0,85, si no me equivoco. Claro, esa es la fórmula, pues. Ya, doctor Prudencio. Doctor Prudencio. Sí, doctor. A ver, encienda su cámara, doctor. ¿A usted qué le parece ha visto la creatinina? ¿Ha calculado usted la tasa de filtración glomerular en este paciente? La depuración de creatinina está en 45. Ya, bueno, ese es por el dato que te han dado, pero ¿con qué fórmula han hecho eso? Les he dicho, hay tres fórmulas para calcular la tasa de filtración glomerular. Doctor, ¿Con cuál? ¿el índice de depuración de creatinina? Claro, ese es también de tasa de filtración glomerular, ¿no? Ya, estoy subiendo un pequeño cuadro para que ustedes vean esto, lo van a tener en el libro, doctores, ¿ah? Entonces calculan ustedes por cualquiera de las fórmulas y van a tener esta. Ya, vean, está la tasa de filtración, ya subió el cuadro, ¿no es cierto?
Ya, entonces lo ponemos por estadios, pues estadio 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5. Vean, acá están los estadios. Cuando es mayor de 90 hasta 140, si es más de 140 hay algo que está mal, está alterado en vuestra fórmula. Es más de 90, entonces una función renal normal o casi normal. De 60 a 89 hay una ligera pérdida de la función renal, de 45 a 50, el estadio 3A, el 3B de 30 a 44, el estadio 4 de 15 a 29, 30, y el estadio 5 menos de 15 mililitros minuto. Esta es una insuficiencia renal terminal, se llama terminal ya. Cuando hablamos, el paciente está en estadio 5 de la función renal. Ya, entonces todos sabemos de que es menos de 15 mililitros o es una insuficiencia renal, puede ser terminalia, ¿no? O es una insuficiencia renal marcada. Bueno, este cuadro está en su libro. Lo que quiero llamarles la atención es de que vean cómo tenemos que, cada vez que pedimos urea y creatinina para ver nuestra función renal, tenemos que automáticamente calcular esto. ¿Ya? Entonces, ese paciente está en 45, ¿no? O sea, si tiene 45 mililitros minuto, eso quiere decir de que está en una función, en un grado de función renal de estadio 3A, ¿no? De 3A y 3B. Ya, doctores, entonces tendríamos, así enfocamos nuestro caso, así enfocamos nuestro diagnóstico. No se olviden, tenemos que averiguar la función renal. En este caso, hemos visto un síndrome glomerular por una etiología lúpica. El resto ya van a ir viéndolo ustedes poco a poco. Vean cómo te tiene que terminar en la biopsia renal el paciente. Pero para hacer una biopsia renal, doctora Guadua, no vamos a indicar inmediatamente nuestra biopsia. Tenemos que hacer todos nuestros estudios. Porque si es un paciente, digamos, con diabetes y tiene esta misma historia, o tiene un síndrome, una proteinuria, o tiene un síndrome nefrótico, entonces no puedes hacer biopsia, o tiene una amiloidosis renal, no harías biopsia. ¿Para qué? Entonces, todos los casos tienen que evaluarlos y tenemos que evaluar cuánto nos va a ayudar, y al final la biopsia renal, ¿no? Pero en medicina general, doctores, estamos obligados a ver el grado de función renal de nuestro paciente y buscar la causa de su alteración. Ya, doctores, nos vemos mañana entonces. Vean esos cuadros que les han puesto ahí, esos son bien bonitos, el diagnóstico diferencial entre una hematuria glomerular y no glomerular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No he visto al doctor Rivera hoy día, tampoco lo he visto a la doctora Pérez. Doctora Vidal, ¿han venido? No es... Acá están todos. Doctora Pérez, ¿está o no? Doctora Pérez. Doctora Pérez. Doctora Pérez. Bueno, es que, miren, yo voy a empezar hoy, ya les he dicho que yo voy a empezar a calificar, ya les he calificado en grupo, pero ahora nos han dado la indicación de que las calificaciones ya son presenciales y ya son personales también, varias, ¿ya? Así que yo estoy tomando nota en cada práctica, yo tomo nota, no solamente acá en el sistema, en la grabación, sino también llevo mi control diario para que cada uno, la idea es de que todos participen por lo menos una vez en toda la discusión o en todas las prácticas. ¿Sí, doctores? Doctora Vidal, nos vemos entonces el día lunes. Ya, listo, doctor. Ya, perfecto. Gracias, doctor. Hasta luego, doctores. Gracias, doctor. Hasta luego.